Vale, bueno, pues bueno, ya son las 10, vamos a ir empezando. Hay 23 participantes ahora mismo y bueno, imagino que alguno más se incorporará. Bueno, la idea de hacer este webinar es un poco explicar la herramienta de Catastro Pro, entrar un poco en profundidad y ver un poco pues todas las posibilidades que tiene de cara a, pues eso, a usarlo como una herramienta que facilite el trabajo. Eh, la motivación de desarrollar esta herramienta viene por el hecho de haber estado muchos años pues trabajando con los mapas de catastro y conocer pues bien cuáles son las limitaciones que tiene el catastro en cuanto a trabajar con datos catastrales. Es decir, ellos tienen una página donde proporcionan los datos, pero eh, digamos que hacen una serie de cosas que facilitan eh, la consulta de datos catastrales, pero sin embargo a la hora de trabajar con datos catastrales para otro tipo de cosas, pues digamos que hay muchas limitaciones y digamos que no llega. Entonces lo bueno es que Catastro proporciona todos los conjuntos de datos Ya. de forma abierta Caray, qué rapidez. Nosotros acabamos de pasar y Monforte. uy, soy por ahí alguien, no sé quién es. Bueno. Es Pero no sé cómo vamos se con silencia aquí. calma, sin adelantar, pues no voy a tomar un café. Sí, bueno, No, ¿qué te oigo? pero un Ahora. momento voy a ver cómo silencia, a ver. ¿Sabes cómo se silencia en Zoom? Sí, nosotros también queríamos tomar uno, pero por aquí es que no hay donde parar, con lo cual. Mm, Sí, nada, bueno. Vale, pues ya nos vemos al llegar. Vale, ya llamáis todo esto y ya te digo lo que trata. Vale, ok. Venga, hasta ahora. Chao. Ahí silenciar. Vale, creo que ya. Vale, perdón. Entonces, bueno, a ver por dónde iba. Bueno, pues la motivación de esta herramienta, pues es eso, es facilitar el trabajo con datos catastrales. Y bueno, en base a eso, pues pusimos a desarrollar esta herramienta siempre con la base de Google Maps. Y a ver, es que yo no sé cómo se hace para silenciar a los participantes, porque de vez en cuando. Ahí, vale. Vale. Y pues eso, como iba diciendo, pues la motivación es mejorar el acceso a los datos de cadastrales y poder hacer cosas que en Catastro pues, no se pueden hacer. Después de haber estado con muchos usuarios, muchos clientes que nos pedían cosas, pues siempre nos veíamos limitados por lo que da Catastro. No sé qué, no sé cuánto. Y, No entero a nada. ver, perdón. Es que no sé cómo se silencia a los participantes, porque es que entra gente. Sí, vale, efectivamente. A ver. Son Y, de Bluetooth. a ver. Espera, pero ¿cómo tenemos que...? Vale, voy a pedir, vamos a ver, por favor, silenciar mi micrófono. Bueno, entonces vamos a ir recorriendo un poco la herramienta, vamos a ver un poco los distintos paneles. Inicialmente vamos a ver los paneles, luego entraremos cada una de las herramientas un poco más en detalle y bueno, pues haremos una serie pues de pequeños ejercicios pues para ver un poco todo lo que se puede hacer. En primer lugar, bueno, pues tenemos como en el resto de herramientas de Google Zoom, tenemos aquí en el panel superior izquierda, pues para buscar una dirección postal, una referencia catastral, un polígono de parcela. Está también la opción de buscar por IDUFIR, por finca registrada o coordenadas. Luego tenemos aquí a la derecha un panel de herramientas, ¿vale? Que entraremos luego a verlo. Y a la izquierda pues tenemos un panel de listado de elementos catastrales, ¿vale? Que aquí es donde luego pues haremos alguna serie de cosas con este panel. Aquí abajo a la izquierda del mapa tenemos una herramienta pues para ver las coordenadas donde podemos cambiarlo. ¿Eh? ¿No se está qué? No. Sí. Y
aquí abajo a la derecha pues tenemos el icono de mi ubicación, que aquí pues esto, por ejemplo, si estamos en el campo, pues le damos a mi ubicación, nos lleva al lugar donde estamos, y el clásico botón de Street View, que es el icono de Google Maps. Luego aquí arriba, pues bueno, opciones para contactar con nosotros y pues una serie de guías y ayudas que también nos pueden facilitar. Entonces, bueno, vamos a empezar pues haciendo una búsqueda de referencia catastral. A ver, aquí pone Fernanda para silenciar. Clic en botón participantes en la barra herramienta inferior para silenciar a todos. A ver, participantes. En el panel de silenciar a todos. Ah, silenciar a todos, vale, ya está. Vale, muchas gracias, Fernanda. Vale. Seguimos. Vale, vamos a empezar buscando una referencia catastral. Una propiedad de Catastro Pro que también comparte con otras herramientas es la capacidad de pegar directamente en la herramienta una referencia catastral y que te vaya directamente a buscarlo, aunque podemos también pegarla directamente aquí y automáticamente pues nos lleva al lugar a la referencia catastral que acabamos de buscar, ¿vale? En este caso, bueno, es el edificio de nuestras oficinas donde estamos ahora mismo. Y bueno, podemos ver el Street View, imagen satélite y bueno, de los típicos controles de Google Maps, ¿vale? Entonces aquí lo interesante empieza cuando pinchamos en una parcela y entonces nos salen pues este conjunto de opciones, ¿vale? La opción am, más común es la de consultar los datos catastrales, por eso lo hemos puesto aquí en primera fila. Y aquí, pues digamos que mantenemos la misma estructura que se mantiene en catastro, es decir, partimos de una parcela, a partir de esa parcela, pues mostramos todo el conjunto de inmuebles de esa parcela. Entonces aquí, pues en el caso de este edificio, pues son oficinas y también plazas de garaje. Entonces simplemente pinchamos en una de ellas y vamos con los mismos datos que muestra catastro, que son datos de los inmuebles, datos de las construcciones y de la finca registrada. En el elemento de las construcciones, pues dividimos entre lo que son elementos comunes y lo que no son elementos comunes. Esto sirve pues para tener una idea pues cuáles son aquellos elementos de catastro que son comunes a la parcela y los que no. ¿Vale? Luego, en este caso, aparece aquí abajo el valor por el procedimiento catastral. Este es un valor que nosotros calculamos en base a lo que dice Catastro, cómo calcularlo, ¿vale? Y lo vamos actualizando todos los años. Y nosotros damos un valor estimado de lo que sería. Es el equivalente al valor catastral, lo que pasa que Catastro no nos deja llamarlo valor catastral. Por eso se le llama le hemos llamado valor por el procedimiento catastral. Y pues bueno, muestra un poco cómo se calcula, cómo hemos llegado a la conclusión de ese valor catastral y bueno, los datos que se han usado para ello. Esto, o sea, nosotros lo hacemos eso, en base a los datos, a la metodología que Catastro dice sobre cómo calcular el valor catastral y en base a los datos que tenemos. No tenemos el valor catastral para todos los inmuebles, pues simplemente porque la metodología nos dice una cosa y luego a la hora de la práctica, a la hora de recopilar todos esos datos, pues Catastro no proporciona siempre esos datos. En el caso, por ejemplo, del catastro rústico, pues ahí no tenemos valor catastral, pues porque hace falta otra serie de datos, pues que no están en Catastro y demás. Entonces, bueno, aquí sí que echamos un poco de menos pues el hecho de que haya más transparencia y que los datos estén más centralizados y que esto es algo que debería hacer Catastro, que es proporcionar el procedimiento del cómo se ha hecho el valor catastral de un inmueble y sin embargo pues no lo muestra o lo muestra únicamente para aquellos inmuebles en los que tú eres el titular. Sin embargo, nosotros lo calculamos pues para todos aquellos inmuebles que tenemos datos para calcularlo. Em, Gente que trabaja con datos catastrales nos dice que los datos están bastante acertados, pero en algunas ocasiones no. Por eso nosotros siempre indicamos que pueden no corresponder con catastro. Es decir, si puedes coger un inmueble en catastro pro, te da un valor catastral, pero luego vas al catastro y a lo mejor te da otro. Entonces, pues nosotros
hacemos lo que podemos con los datos que tenemos. Viene a ser un poco la conclusión. Entonces, nada, en esta ficha catastral pues tenemos las opciones de abrirlas en las otras herramientas de Google Zoom o directamente también podemos abrirlo en la página de catastro, ¿vale? Aquí nos lleva directamente al catastro. Y tenemos las opciones pues, para descargar los datos en formato de Excel, en formato de PCV, o también podemos generar un PDF que esté personalizado con nuestro logo y con los colores, a lo mejor pues, que nosotros queramos, un poco más adaptado a nuestra empresa, ¿vale? Entonces, pinchamos y bueno, nos descarga algo de este tipo. Viene a ser el equivalente a la ficha cadastral, pero en formato PDF y más personalizable. Bien, luego bueno, pinchando en cada una de las parcelas, pues tenemos estas otras opciones, ¿vale? Bueno, pues centrar es para centrar la parcela, descargar. Aquí lo que mostramos son las distintas opciones para descargar datos de la parcela. Nosotros seguimos la misma estructura de datos que maneja Catastro, que es por un lado geometría y por otro lado datos alfanuméricos. Entonces, pues por eso diferenciamos entre dos conjuntos de datos distintos, ¿vale? Damos distintas opciones para distintos formatos para descarga, que en general a día de hoy, pues digamos que cubren, yo creo, el 99% de las necesidades de los usuarios. Pero bueno, si necesitáis algún formato específico en descarga y demás, pues simplemente nos lo sugerís y nosotros lo valoramos, porque a veces implica poco tiempo hacer un cambio y eso pues a lo mejor también os ahorra bastante tiempo vosotros a la hora de trabajar. Bien, luego tenemos bueno, otras opciones de abrir el inmueble en las otras herramientas de Google Zoom, en Catastro, Google Maps, etcétera. ¿Vale? Luego tenemos la opción de añadir a la lista. Esto lo veremos luego un poco más tarde, que es la lista del panel izquierdo, ¿vale? Donde podemos ir creando conjuntos de listados de elementos catastrales o modificar, si queremos modificar la geometría o cambiar el estilo o los datos asociados a este inmueble, ¿vale? Eh, Esto sirve pues para crear mapas de catastro personalizados en los cuales pues, vosotros podáis dibujar una geometría de una parcela o podáis modificar la que hay o podáis hacer una segregación de una parcela o podáis poner una serie de parcelas catastrales en un color, otras en otro, unas con un estilo, otros con otro y luego asociarle un conjunto de datos, ponerles una descripción, ponerles un precio, ponerles lo que queráis, ¿vale? Y luego todo eso pues vais a poder descargarlo, importarlo, etcétera, ¿vale? Esto está pensado, pues, para manejar grandes volúmenes de RC catastrales, para que os hagáis vuestras listas de elementos catastrales y, en definitiva, que os permita trabajar con muchas RC catastrales de forma muy rápida y muy eficiente. Aquí. ¿Vale? Vale, vamos a ir ahora con la parte superior derecha de la herramienta, que es este panel de herramientas. Vamos a ir recorriendo cada una de las herramientas que tenemos aquí. Voy a intentar intentar un poco rápido porque veo que si no se nos va poco tiempo. Sí, es posible hacer preguntas, ¿eh? Le hicieron dos. Vale. 5 diferencias. Vale, de acuerdo. Vamos a contestar a Francisco. Buenos días. ¿Cada cuánto tiempo actualizáis los datos? Los CAT siguen actualizándose 2 veces al año. A ver, los CAT se actualizan unas 2 o 3 veces al año. Y la geometría es lo mismo. Es decir, no hay un periodo eh, perfectamente definido por catastro, pero nosotros, en cuanto hay actualización en catastro, nosotros actualizamos tanto los CAT como la geometría. ¿Vale? De hecho, la última actualización me parece que era, no sé si era de septiembre, octubre, no lo recuerdo ahora mismo. Pero en cuanto hay datos de los CAD actualizados, nosotros los actualizamos, tanto los CAD como la geometría. Vale, Gerencia H Plus pregunta, buenos días, ¿es posible descargar los mapas de ponencias de valores que utilizáis
para el cálculo para extraer formatos de XF, GML, SHP o similar. No, estos mapas, si quieres te los podemos proporcionar, no a través de la herramienta, porque a través de la herramienta no tenemos esa opción. Es decir, los mapas de potencia de valores únicamente se usan para hacer el cálculo, pero los tenemos nosotros. Pero pues podemos valorar pues, el hecho de facilitártelo directamente por email o por otro medio. Pero a través de la herramienta de Catastro Pro no. Lo más que hay es en la herramienta de mapas, pues puedes añadir el mapa de ponencias de valores. Luego, si quieres, vemos un ejemplo en el botón de capas, donde puedes añadir también el mapa de ponencias de valores. Pero descargarlo como tal, no. ¿Vale? Bueno, seguimos. Entonces, vamos primeramente con este panel de aquí, que es el panel principal, que simplemente pues, te dice qué es lo que quieres visualizar en el mapa, que si quieres ver parcelas, quieres ver edificios, quieres ver construcciones, otros elementos. Estos son los 4 grupos en los cuales se organiza Catastro la geometría y son los que con los que nosotros trabajamos. Cada uno de estos grupos pues, se puede bien filtrar o pues, poner colores. Esto pues, puede ser muy útil pues, para hacer búsquedas de determinadas parcelas o determinados edificios y visualizarlos rápidamente sobre el mapa. ¿Vale? Pues aquí en este ejemplo, si ponemos colores, le podemos decir que los colores pues, por la superficie construida. Podemos incluso personalizar los rangos de colores de tal manera que le podamos decir, venga, pues del superficie construida con este mínimo a este máximo me lo colora de este color y este de otro. Entonces, de esa forma, pues podemos personalizar como queremos que se vean los mapas en Google Zoom. Aquí hay una cosa que me gusta mucho, que realmente es un límite que tienen la mayoría de las herramientas que no muestran datos a partir de un nivel de zoom muy, muy elevado. Sin embargo, pues nosotros pues, seguimos mostrando datos a todos los niveles de zoom. A ver, ¿vale? ¿Qué? Ah, vale. ¿Puedes hacer un ejemplo de cómo cortar una parcela? Sí, luego lo hacemos, el ejemplo de cómo cortar la parcela, ¿vale? Vamos por partes, ¿vale? Bueno, aquí teníamos nuestro mapa de catastro, donde tenemos 2 edificios, donde podemos personalizar los colores y luego donde podemos aplicar filtros. Por ejemplo, le podemos decir en este mapa de edificios, le podemos decir aquellos que sean de tipo residencial y que pues estén en estado a reformar. Siempre son datos según catastro, ¿vale? Entonces pues aquí ya nos ha filtrado, ¿vale? Y bueno, por aquí aparecen algunos pequeñitos. Podemos aplicarle todos los filtros que queramos. Vamos a ponerle en estado funcional y aquí pues aparece más, ¿vale? Hay filtros, pues dependiendo del grupo de, de geometría, pues se aplican una serie de filtros u otros. Estos son los filtros para edificios, pero si nos vamos a parcelas, pues tenemos otros filtros, ¿vale? Que es superficie construida, rasante, tipo parcela o incluso por parcela catastral. Si queremos ver, por ejemplo, cuáles son las parcelas que inician con un determinado número catastral, pues usamos el asterisco pues para decirle, búscame todas esas parcelas que empiecen por esta parcela catastral. Entonces, nos mostrará pues, esas parcelas. Aquí podemos usar la barra espaciadora para poner y quitar el catastro. Esto resulta muy útil pues, cuando necesitamos ver información por debajo, cuando estamos en satélite, por ejemplo, pues queremos ver qué hay debajo de la línea. Entonces, con la barra espaciadora pues, ponemos y quitamos el catastro de forma muy rápida. ¿Vale? Bien, seguimos. Herramienta de análisis. Esta herramienta, pues, la verdad es que es bastante usada en Catastro Pro, porque lo que nos permite es hacer conteo y descarga de todos los elementos catastrales que estamos visualizando en el mapa, o de un municipio, o de una geometría, o de un polígono, o de un barrio, lo que queramos, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dibujar, pues, por ejemplo, en el barrio donde estamos nosotros, que es el barrio Europolis, en Las Rozas. Hemos dibujado este polígono y nos dice que hay 29 parcelas catastrales, pero podemos ir un poquito más allá y decirle que nos diga pues, cuántos edificios de uso comercio en este barrio, por ejemplo, ¿vale? Y nos dice que hay 0 edificios. Claro, estamos contando edificios. Aquí esto es una zona
podemos dibujar varios polígonos. Vamos a dibujar aquí otro, por ejemplo. Y pues nos va creando una lista de los polígonos que estamos dibujando. Esta lista, ¿vale? Luego le podemos poner un nombre, podemos renombrarla, podemos descargar todos los elementos y podemos crear todas las listas que queramos, ¿vale? Si pinchamos aquí, pues bueno, vemos un par de listas aquí que tenemos guardadas. Y simplemente vamos pinchando en el elemento y nos lleva allí, ¿vale? Esto es lo mismo que la herramienta de medición, solo que no está orientada a medir, sino que está orientada a contar elementos catastrales y posteriormente descargar. Porque si pinchamos aquí, pues le podemos decir que nos descargue todos los elementos y aquí pues nos va a dar distintas opciones por descargar todos los elementos que están contenidos dentro del polígono que hemos dibujado, ¿vale? Tenemos este otro botón que es para, en vez de marcar un polígono dibujado, pues a lo mejor le podemos decir que nos marque un polígono entero, o un código postal, o un municipio, o una sección censal. Entonces, pues aquí, pues en el código postal 28232, pues nos dice que hay 1939 edificios. Luego tenemos otras opciones que desde esta herramienta podemos mandar elementos catastrales al panel de la izquierda, ¿vale? Simplemente pinchando en este botón que es añadir elementos a la lista, ¿vale? Nos va a dar una información de que va a coger los elementos que hay contenidos dentro de ese polígono y los va a mandar al listado de la izquierda. Esto es una función muy útil, pues si no queremos estar añadiendo de uno en uno elementos catastrales, pues podemos simplemente dibujar un polígono y decir, venga, pues añádame este, ¿vale? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, vamos a añadir estos 8, añadir elementos a la lista, vamos a añadir elementos, ¿vale? Y se han añadido aquí, estos 8 edificios, lo tenemos, ¿vale? Y nada, estas listas pues se pueden crear, renombrar, podemos mover elementos hacia otras listas, podemos descargar el polígono que hemos dibujado, podemos copiarlo a otra lista o podemos incluso también cambiar lo que es cómo se representa este polígono. Podemos decir que no lo dibuje de cualquier otro color, ¿vale? Y entonces pues aparece. Y luego aquí tenemos un botón que es para mostrar o ocultar, porque esto también siempre es útil a la hora de ver qué es lo que hay debajo. Un botón pues para borrar todos los elementos, el botón de filtros y este botón de configuración que aquí vamos a determinar cómo estamos contando, que básicamente son dos opciones. Contamos tomando como punto de la parcela el centro o tomando toda la geometría. Por lo general, contar con el centro es suficiente, porque primero porque es más rápido, digamos que lleva menos trabajo, pero hay veces que necesitamos hacer un conteo mucho más preciso y por eso pues permite la opción de contar el polígono completo, ¿vale? Digamos que tarda más, pero es mucho más preciso. O sea, esto lo que va a contar va a ser elementos que hay dentro del polígono, tomando como referencia o el centro del polígono o bien todo el polígono. Es decir, vamos a hacer un ejemplo a ver si se entiende mejor. Si yo dibujo, por ejemplo, este polígono, ¿vale? Vamos a poner aquí parcelas. ¿Vale? Aquí me está contando dos parcelas, que son esta y esta. Vamos a ver. Aquí. Vale. Aquí, por ejemplo, me está contando, me está diciendo que hay una parcela, sin embargo, está interseccionando con esta otra parcela. Es decir, aquí este polígono intersecciona con dos parcelas. Sin embargo, como el centro de esta parcela está fuera del polígono dibujado, pues no lo cuenta. Por eso, si cambiamos el tipo de conteo, pues ahora ya sí. Nos está diciendo que dentro de ese polígono hay dos parcelas. Por defecto es el primero, porque para la mayoría de los casos es suficiente. Bien, vamos con la herramienta de capas y ya que había una pregunta sobre el tema de las ponencias, pues vamos a añadir un mapa de ponencias, ¿vale? Porque hay más preguntas, venga, vamos a leer las preguntas. A ver. ¿Se puede filtrar por superficie mínima de una vivienda o local en vez del edificio? Sí, se puede filtrar por la superficie de inmueble. Vamos aquí al ejemplo anterior. Vamos a hacer un ejemplo de filtrar por superficie. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí sería aplicar el filtro
el tipo de elemento sería en datos, ¿vale? Aquí se me va a comentar que los tipos de elemento distinguimos los dos grupos de datos que tiene Catastro, que es por un lado geometría, por otro lado datos alfanuméricos. Entonces sería venir a inmuebles y decirle que es de uso residencial y poner un área mínima y uno máxima. ¿Sabes? Pues ponerle, yo qué sé, pues vamos a poner entre 60 y 120, ¿vale? Aplicamos los filtros y aquí nos dice que hay 47 inmuebles dentro de este polígono que miden entre 60 metros y 120 y luego pues podemos descargarlos, todos estos elementos, o podemos mandarlos a la lista, ¿vale? Primera atribución, igual que aparece título editable para los polígonos, sería genial para los elementos de la lista. Se puede. Aquí tenemos un botón que es renombrar y aquí podemos decir, por ejemplo, viviendas. Le ponemos el título que queremos y aquí en el menú contextual, aquí hay varias opciones que te permiten renombrar ese elemento. ¿Cómo se identifican los inmuebles que están para reformar? ¿Dónde figura en Catastro? Los inmuebles para reformar, digamos que Catastro lo proporciona ese dato en la geometría. Exactamente en edificios, perdón, en construcciones, no, parcelas, zona rústica, finca. A ver, creo que es aquí, en edificios, filtros, aquí, estado de la construcción. En estado de la construcción, estos son los conjuntos el parámetro que tiene Catastro para identificar en qué estado está esa construcción, que es sin definir, funcional, que es un estado normal, a reformar o en ruinas. Son los tres grupos bueno, de las tres propiedades que asocia Catastro a cada una de los edificios. Este filtro no está en la herramienta de análisis, pero se puede poner. Es decir, si necesitasen ese filtro, se podría poner sin problema aquí en la herramienta de análisis, que sería aquí poner filtro, porque está el uso, pero no está el estado. Entonces se podría poner el número de vivienda en la construcción, ¿vale? Veo que se puede descargar geometría tipo YESO, pero no en DXF GML. A ver, en GML sí que se puede descargar datos. Y en DXF, en DXF geometría, no, en DXF también sí. Sí. Cargar datos, vale, perdón. Veo que se puede cargar geometría en GeoJSON, pero no en DXF. Vale, no, pero en GML sí que es cierto que hay otra persona, justo esta semana nos ha llegado un email de otro usuario que sí que quería cargar geometría en GML y seguramente lo añadiremos. A lo mejor lo hago esta semana o la siguiente, no lo sé. Pero sí que se va a poder importar geometría en GML. En DXF lo tenemos que valorar porque DXF inicialmente no es un formato pensado para cartografía, es un formato más pensado para lo que es trabajo con AutoCAD. Entonces, bueno, sí que hay opciones de descarga de datos en DXF, pero para importar no, porque muchas veces el DXF contiene únicamente lo que es la información de cómo es a lo mejor pues un edificio, pero no te dice en qué coordenadas está. Entonces no podemos posicionar en un mapa un edificio que no sabemos en qué coordenada está. Vale, descargar sí que es posible descargar en GML, ¿vale? Aquí tenemos la opción de descargar en GML la geometría. Y podemos descargar también la geometría en edificios o de parcelas o de las construcciones. Tenemos también la opción de descargar un PDF que también se puede personalizar bastante pues con la información de esa parcela. Perdona, Jesús, soy Francisco Jiménez. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Buenos días. Te he preguntado por el tema de la edición de los títulos en los elementos de la lista, no en los polígonos. Igual que se hacen los polígonos y lo puedo luego visualizar, que se pudiera hacer también los elementos. Abre un elemento y darle, por ejemplo, a la edición de datos, porque esos datos, tú piensas que yo utilizo mucho esta herramienta y en las listas me meto los análisis de identificación de finca.
Y sobre los polígonos que voy dibujando o sobre los elementos de la lista, yo marco cuál es, por ejemplo, la finca registral. Pues que me pudiera aparecer en la visualización del plano sería genial. ¿Te refieres a estos elementos de la lista, a este título de aquí? Por ejemplo, este que pone Castillo de Arévalo. Aquí Sí. podemos cambiar el título y ponerle otro cualquiera. No, pero que apareciera en la visualización de la geometría del plano. Que apareciera en la visualización. Igual que aparece en los polígonos. En los polígonos has hecho un ejemplo en el que has cambiado y le has puesto vivienda y te aparece en el polígono, en la visualización, el título. Que en los elementos de la lista yo pueda añadir un título en la planimetría. Pero te refieres a los de la herramienta de análisis. Esto que hemos hecho en Sí, este ejemplo. ahí ahora mismo estamos viendo en pantalla que aparece el Sí. título de viviendas. Correcto, sí. ¿Vale? Pues Viviendas. igual en los elementos, marca un elemento de la lista, Vale, señálalo. vale. Sí, y que aparece lo de Castillo de... Sí, a ver, es que los elementos tienen este título añadido, este título que es personalizable, pero estos elementos, a ver, es que aquí está por un lado la lista de análisis, ¿vale? Que digamos que lo que hacemos es contar dentro de un polígono qué es lo que hay, y luego están la lista de elementos, que son los del panel izquierdo, que son los Sí. que se puede personalizar ese título. Tenemos Bueno, este. pues si no es en los elementos, para que aparezca en la visualización Para que se vea en el mapa, de ¿te la refieres, no? planimetría, me valdría también con que fuera en los polígonos de medición, que el título de polígono de medición apareciera encima, porque entonces yo voy marcando los polígonos encima del plano, por ejemplo, en rústica o incluso en urbana. Y encima, pues voy cambiando en la referencia catastral, pues por ejemplo, por el número de finca registral o por una determinada propiedad que es la que me interesa que aparezca en pantalla. Eso me ahorraría muchísimo trabajo. Es que yo creo que te refieres a esto, a los elementos de la lista, Sí, que cuando sí, tú pasas, bueno, aquí te muestra el título que tú hayas definido. No se visualizan todos o sea, no se visualiza en el mapa. O sea, a lo mejor lo que te gustaría es que igual quedara que fijo. ¿Cómo queda el que título de quedara fijo. viviendas? Vale, Que quedara fijo. Porque yo a lo mejor tengo marcado 12 elementos o 20 elementos de la lista y me interesa que esos 20 elementos, que son las 20 fincas registrales, que queden identificadas en planimetría donde están, que eso es lo que luego tengo que andar realizando fuera de la aplicación de Gursum. Y aquí, pues, si se incorporara fijo como el título de vivienda en polígono, podría hacer la descarga y ya tendría el trabajo terminado. vale. Lo anotamos y lo valoramos. ¿Cuál era tu nombre? Perdona. Francisco Jiménez. Francisco Jiménez, vale. Francisco Jiménez. Eh, vale. No sé si conoces, hay una opción que aquí que es en la configuración del listado, que aquí puedes, no, perdón, aquí en filtros, filtrar elementos, aquí puedes filtrar por título. Es decir, si yo lo pongo, por ejemplo, el que acabo de editar, vale, pues esto te va a servir pues para ver únicamente en la lista aquellos elementos o sea, que estén filtrados por un título que tú hayas puesto, ¿vale? Eso es lo que se puede hacer ahora mismo Sí, a la sí, hora sí, de eso filtrar, lo utilizo también. ¿vale? Pero a ti te gustaría lo que es que si visualizas este título encima del elemento Del elemento, catastral. igual que ahora lo está visualizando Sí, viviendas encima de vale, ese polígono. vale. Vale, lo estudiamos. Yo creo que sí se puede poner de alguna forma. Estupendo, gracias. Vale, de nada. Bien, seguimos. Sí, vamos con la herramienta de capas, pero vamos a limpiar un poco esto. Más preguntas. ¿Qué ha pasado? Espera, que se me ha ido el chat. No. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, pero es que se me ha ido aquí el chat. Aquí, vale. Vale. ¿Dónde se ve ese parámetro? En Catastro me refiero. No entiendo a qué parámetro te refieres. Entiendo que te refieres al parámetro. Vale, de los inmuebles a reformar. Claro, ese es un parámetro que muestra Catastro en la geometría. Pero que, por ejemplo, es un dato que no muestra en los datos catastrales, en la página de Catastro. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero el caso es que no aparece. Pero es un dato que cuando tú te descargas la geometría,
pues es un dato que aparece asociado a la geometría. Podemos hacer una abstracción de un Excel de viviendas unifamiliares y pisos en un municipio y dentro de los pisos el número de habitaciones y rango de superficies. A ver, podemos llegar hasta piso, número de habitaciones no, porque no tenemos datos. De rango de superficies sí, es decir, podemos decir que descargar un polígono de viviendas unifamiliares y pisos en un municipio. Vale. Pues sería pues simplemente buscar el municipio. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner aquí el municipio de Las Rozas, de Madrid, que es donde estamos nosotros y pisamos siempre. A ver, no, Las Rozas de Madrid. Analizar. Vale. Vamos a quitarle el mapa de catastro abajo para que se vea un poco mejor aquí. Vale, aquí me está diciendo que hay 6.252 edificios. Vamos a decirle, bueno, efectivamente son edificios vale, estamos descargando viviendas unifamiliares y pisos. Entiendo que quieres descargarlo todo, pero también se podría descargar viviendas unifamiliares. Y esto sería diciendo que inmuebles de tipo residencial. No son inmuebles, tipo residencial. Edificios de uso residencial. Aquí, número de viviendas. Edificios de residencial de número de viviendas. ¿Vale? Si queremos que solamente en un edificio, entiendo que en un edificio una vivienda unifamiliar es un edificio, una vivienda, pues sería mínimo y máximo 1. Bueno, ponerle o máximo 1, ¿vale? Entonces aquí nos contaría el número de edificios en los cuales hay una vivienda, ¿vale? Y entonces pues aquí simplemente pues, le daríamos a descargar elementos y descargamos en formato XLS, por ejemplo. Y aquí pues descargaría un Excel de los 5.300 elementos, ¿vale? Lo he hecho bastante rápido. Y nos saldría pues algo como esto. No sé si se ve muy bien porque como yo tengo la pantalla en modo oscuro. Pero bueno, vienen los datos asociados del edificio. En una de estas columnas debería estar el estado, aquí. No se ve el Excel, ¿eh? ¿No se ve el Excel? Claro, es que perdón. Estás en la otra pantalla. Sí, es que tengo que compartir pantalla. Ahora, No. compartir pantalla, compartir. ¿Ahora? No. Ahí. Sí. Vale. Bueno, pues este es el Excel. Y entonces, pues aquí es donde viene el dato de la geometría de cuál es el estado de ese edificio. ¿Vale? Para reformar, dice Silvia, vale, pues vamos a hacer filtro, uso residencial, ves, es lo que te comento, que justo este filtro no lo tenemos, pero nos lo anotamos y lo ponemos, porque esto es algo que se puede poner. Filtro, filtro para reformar. Vale, entonces ya con el filtro del estado del edificio y con el uso, pues entonces ya sí que sacaría todos los edificios del municipio de Las Rozas de Madrid que son de uso residencial y están en estado para reformar. ¿Puedes enseñarnos otra vez el S y decirnos dónde está la columna que corresponde? A ver. Es el condition. ¿Vale? Condition of construction. ¿Vale? Bueno, pues aquí también se podría hacer simplemente aplicando el filtro de aquí. Habría que, bueno, en vez de funcional, pues sería a reformar, que no me acuerdo exactamente cuál es el texto ahora, pero bueno, sería es aplicarle un filtro aquí en el Excel. Es ver qué valores son los que tiene esta columna y aplicar ese filtro también. Es decir, también se podría hacer directamente aquí en el Excel. El número de habitaciones y rango de superficie. Vale, perdón, rango de superficie. Vale, tenemos el año de construcción, número de viviendas, edificios, año de construcción, vale.
Esto estamos contando edificios, ¿vale? De uso residencial y que hemos dicho que como máximo tiene una vivienda. Pero podemos contar también lo que son inmuebles, ¿vale? Que aquí ya sí que podemos contar áreas. Inmuebles es o sea, distinto a edificio porque un edificio pues, puede contener muchos inmuebles. Y aquí pues o sea, el filtro que aplicaríamos sería uso residencial y por superficie, ¿vale? Aquí en inmuebles, el tipo de elemento de inmuebles, pues es un dato alfanumérico y no contiene el estado de ese inmueble. Es decir, el estado es un dato asociado al edificio, no al inmueble. Y por eso, pues aquí no podemos filtrar por estado a reformar, ¿vale? Simplemente podemos filtrar por área o por uso. O por cualquier otro dato que sea asociado al inmueble. Vamos a contarlo. ¿Veis? Aquí sale 9800. Vamos a descargarlo. Entonces, todas aquellas columnas en las que aparecen los datos, pues realmente se pueden poner como filtros igualmente, ¿vale? Simplemente no lo tenéis que sugerir. Si es algo que os facilite el trabajo, pues nos lo decís y lo añadimos, ¿vale? Cualquiera de estos filtros, cualquiera de estas columnas, perdón, se puede añadir como filtro de los datos alfanuméricos de tipología inmueble, ¿vale? Y el número de habitaciones, pues no, porque si no, no hay esos datos en catastro. Entonces, pues no se puede hacer, no hay datos, ¿vale? ¿Recuerdo hacer resumen de cortar un polígono? Sí, vale. Si es que nos estamos alargando más de lo que pensaba, pero bueno, vamos avanzando. Venga, vamos rápidamente con la herramienta capas. Vamos a poner bueno, esto vamos a ocultarlo. Vamos a añadir una capa de la ponencia, ¿vale? Aquí añadimos ponencia. Esta herramienta pues, nos sirve pues, para añadir otras capas que queramos añadir a Google Zoom o un GeoJSON que nosotros tengamos que queramos superponer o pues, capas de catastro. Aquí podemos cargar el mapa de catastro directamente o catastro de Cantabria o cualquier otro mapa que nosotros queramos. Podemos indicarle dónde está la URL o conectar un servidor de mapas, podemos cargar un archivo que nosotros tengamos en nuestro ordenador. Estas que son las capas predefinidas, que nosotros son las más importantes y las que nosotros ponemos en la herramienta de mapas. O podemos usar esta librería, que aquí hay un montón de servidores de mapas que también lo podemos conectar. ¿Vale? La herramienta de mediciones, bueno, esto no tiene mucho misterio, simplemente pues pinchamos con el ratón, realizamos una medición, doble clic para finalizar. Podemos hacer listas, lo mismo, exportarlas como KML, borrarla, mover elementos de una lista a otra, cambiar las propiedades de las mediciones, los colores y también los nombres, ¿vale? Podemos renombrarla aquí. Y eso podemos trabajar también con muchas listas, ¿vale? Y por último, la herramienta Espera, voy a atender las preguntas. Segunda petición. Filtro por tipología constructiva con la codificación de cuadro de construcciones. RD. Vale, eso nos lo anotamos. Francisco. ¿Se podría añadir clasificación de la parcela? Entiendo que la clasificación es un dato urbanístico. Entonces, eso lo tenemos en la herramienta de urbanismo. Tenemos datos asociados a la calificación y clasificación de la parcela. Para precisar puntos en medir, ¿qué nos recomiendas? Para seleccionar esquinas o puntos clave. A ver, lo que recomiendo, no tenemos una herramienta de importación en medir, pero quizá se podría añadir una forma de importar, o sea, de hacer la medición, a lo mejor en otra herramienta que permita más precisión y luego importar esa medición, pero lo que recomiendo simplemente es acercar el mapa lo más posible y mover el punto exactamente donde queramos. Ahora mismo las herramientas que hay para medir es polilínea, polígono, rectángulo y círculo. Entonces, las más usadas son la polilínea y el polígono. Entonces, pues, no sé, yo lo que recomiendo a lo mejor es hacer un dibujo, aunque no sea muy preciso inicialmente, y luego ir ajustando. ¿Vale? Cada uno de los puntos se puede ajustar, incluso se pueden sacar nuevos puntos, ¿vale? Se puede volver para atrás en la medición. Eso es lo más que se puede hacer ahora mismo para medir. ¿Vale?
¿Cómo se descargan ahora los mapas? Bien, tenemos la opción de descargar lo que son el mapa de elementos catastrales uno por uno, o podemos podemos descargar los mapas desde el panel izquierdo de la lista de elementos, ¿vale? Ahora, si queréis, lo vemos, ¿vale? Cuando terminemos con la herramienta de panel derecho, vamos con el panel izquierdo. Y la última herramienta que nos queda es la herramienta de cambios, pero vamos a ocultar esta mediciones, la herramienta de cambios. Esto lo que hacemos nosotros es ver qué cambios ha habido entre una iteración de los archivos CAD y los archivos de geometría, identificar aquellos elementos que han cambiado, que por algún motivo u otro han cambiado, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente pues van apareciendo, miramos el tipo de elementos que queremos visualizar y nos aparecen pues con un código de colores pues el tipo de cambio que se ha hecho. Pinchamos en cualquiera de ellos y nos dice que, por ejemplo, la RFC catastral X ha cambiado la superficie total del valor a este valor, ¿vale? Y la superficie construida sobre rasante de este valor a este otro valor, ¿vale? Nosotros lo que hacemos en cada iteración de los archivos CAD es ver qué cambios ha habido y crear este tipo de mapas. Es posible descargar una tabla con todas las referencias catastrales incluidas en un determinado ámbito urbanístico, por ejemplo, suelo urbano no consolidado de un municipio. Sí, para eso lo que vamos a hacer es ir a la sección ir a la herramienta de análisis, y aquí en delimitación le vamos a cargar un archivo GeoJSON. Es un archivo GeoJSON que nosotros tenemos, o bien que hemos descargado por otro lado, o que también se puede descargar desde la herramienta urbanismo, ¿vale? Vamos a ir un momento a la herramienta urbanismo. Le podemos decir que nos cargue, por ejemplo, este polígono de suelo urbano, lo podemos descargar en GeoJSON, y ahora vamos a la herramienta Catastro Pro y le decimos que es la herramienta de análisis, que queremos cargar un archivo GeoJSON, lo cargamos desde aquí, creo que era este, ¿vale? Y le damos a analizar, ¿vale? Y aquí está. Es el polígono del urbanismo que acabamos de descargar y lo hemos superpuesto en la herramienta de análisis. Entonces, ahora ya una vez que aquí, pues ya podemos descargar todo el contenido de los datos catastrales que hay contenidos en este polígono. Si miramos una finca, podemos ver cuándo ha sufrido cambios sin tener que ir día por día. Es muy interesante esa pregunta, y la respuesta es que ahora mismo no, pero sí que se puede. Pero vamos a borrar estos datos para verlo mejor. Sí que podemos digamos, ir recorriendo uno por uno y viendo dónde se han realizado esos cambios. Más adelante sí que queremos desarrollar una herramienta que, al pinchar en una parcela catastral, nos dé absolutamente todo la información que tengamos de esa parcela. Tanto urbanística, como catastral, como de SIGPAC, como de cambios que ha tenido en catastro y demás. Es decir, esta herramienta va a consistir en pincho en una parcela y me da absolutamente toda la información que hay disponible en internet de esa parcela. Pero esta herramienta no la tenemos desarrollada. Entonces, hoy por hoy, pues lo que hay que ir haciendo es ir simplemente cambiando el periodo, y ahí pues vamos a ver si ha sufrido cambios. ¿Tenéis información de los expedientes de explotación relacionados sobre una finca? No, no tenemos esta información. Pero si hay algún sitio donde descargarlo y que nosotros podamos enlazarlo, pues podemos valorarlo. Bien, seguimos. Vamos a ver si no me dejo nada. A ver si tengo datos. Bien, vamos con el panel izquierdo, que es la otra parte de la herramienta, que es donde nosotros creamos nuestras listas de elementos catastrales. Vamos pinchando en cada una de ellas, pues podemos ir recorriendo los elementos catastrales. Aquí pues lo mismo, podemos ocultar, mostrar, ocultar, seleccionarlas todas, eliminar las que hayamos seleccionado. Podemos usar el botón de suprimir para eliminar un elemento. Podemos crearnos las listas que queramos y mover elementos de una lista a otra. Podemos renombrar la lista, descargar todos los elementos de la lista. Y para añadir elementos a la lista, la forma más común es simplemente pinchar en un elemento y añadir a la lista, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos ya, añadir a la lista. Luego, cada elemento, estamos hablando siempre de elementos catastrales. O sea, nosotros lo añadimos como geometría, y luego dentro de ese elemento lo que hacemos es, si queremos asociarle una serie de datos, pues se lo podemos asociar desde aquí.
le podemos decir que cambiar el identificador catastral, a lo mejor por lo que sea, pues ha cambiado el referencia catastral y le queremos poner una que nosotros sabemos que ha cambiado. Podemos poner un enlace, una descripción o incluso un precio. Estos son siempre datos que obviamente se quedan guardados asociados a ese elemento y que se pueden revertir. Si pinchamos en la geometría, aquí es donde vamos a hacer el ejemplo que decía un usuario de cortar una parcela, ¿vale? Entonces, eh, bueno, tenemos la opción de editar polígono, ¿vale? Que es donde pinchamos, le cambiamos la forma de polígono que queramos y le damos a guardar. Y ya este elemento queda con esta geometría, ¿vale? Esto, digamos que queda con esta geometría para este elemento de la lista, porque si nosotros cogemos y añadimos la misma parcela, a ver si la podemos seleccionar. Si añadimos la misma parcela a la lista, pues va a tener la geometría original, ¿vale? Vamos a borrar la nueva. Entonces, si por lo que sea queremos revertir la geometría, pues tenemos aquí la opción de restablecer. Eh, cortar. Vale, vamos a cortar la geometría. Nada, esto es, pinchamos en cortar y pues marcamos. Vamos a, por ejemplo, a hacer un corte así, ¿vale? Cuando cortamos, aquí nos da estas opciones, que es para hacer interseccionar la finca con la línea que hemos dibujado o bien con el polígono, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es eliminar o la parte interior o la parte exterior, ¿vale? Y vamos a cortar la parte interior, pues aquí nos ha creado dos, ¿vale? O sea, es la misma parcela, solo que tiene dos geometrías. Vale, tenemos la opción también de, vamos a restablecer otra vez. Aquí, polígono. La parte interior, aquí, cortada con la línea, ¿vale? Aquí lo que nos hace es un corte de la línea, no del polígono, ¿vale? Y luego tenemos la opción de cargar una geometría, es decir, nosotros tenemos un GeoJSON y lo mismo, le podemos asociar esta parcela a una geometría que nosotros hayamos cargado en cualquier otro programa y nada. Y luego, pues, finalmente tenemos también el botón del estilo, que es aquí vamos a dibujar los colores que queremos de la finca, si queremos que se vea o no en nuestra lista. Podemos ponerle, pues yo que sé, un color de contorno. eh, o color de relleno. Esto pues nos va a servir para identificar mejor a los elementos de la parcela. Y lo mismo podemos restablecerlo pues con el estilo original. Aquí podemos cambiar el título, podemos poner otro que queramos. Y eso con todos los elementos de la lista, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un Excel y queremos cargarlo en Catastro Pro y que nos visualice unos en un determinado color y otros en el determinado otro color, lo que hacemos es importarlo, ¿vale? Con un formato de elementos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a descargar primero, por ejemplo, esta lista la descargamos. Vamos a descargarlo como elementos en XLS. Esto es un formato, digamos, un Excel con un formato que usamos nosotros para exportar e importar y que se mantengan todas las propiedades. Entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos que hay alguien que active el elemento, le ponemos otro nombre, ¿vale? Y ahora lo descargamos como elementos, ¿vale? Vamos a decir que... a ver, perdón. Descarga. Sí, elemento recomendado. Descargar. Vale, aquí le podemos indicar cuáles son las propiedades que queremos que mantenga en ese archivo, incluso la geometría. Vamos a modificar la geometría para que veáis que se mantiene la geometría. Vamos a poner esta geometría, por ejemplo, así, ¿vale? Y vamos a descargar todos los elementos. Aquí el formato, ¿vale? Geometría y datos asociados gráficos. Vamos a descargar todo. Vale, ahora no, vamos a crearnos una nueva lista. Nueva lista. Y ahora vamos a importar ese archivo que teníamos anteriormente. Entonces simplemente le damos a añadir elementos, ¿vale? Le decimos que, no, aquí archivo estructurado, le indicamos cuál es el archivo, que era este, creo recordar, ¿vale? Y añadimos, no, este no es, ¿vale?
Otra lista, puede ser. Sí, ¿vale? Entonces, aquí como vemos, el elemento catastral que antes teníamos, ¿vale? Pues nos ha mantenido la geometría, ¿vale? Este que aparece con otro nombre, ¿vale? Este es el mismo elemento que habíamos editado anteriormente y que tenía otro nombre y nos mantiene la geometría y el título. ¿Qué más? Aquí tenemos por defecto, nos muestra 100 elementos por página la lista, pero si tenemos una lista con 500 o más elementos, le podemos decir que nos lo muestre todo. Esto nos sirve pues, para alejarnos y tener una visión pues, más clara de todos los elementos que hay en la lista. ¿Vale? Podemos ordenarlo pues, por título, podemos decirle que nos muestre una vista tipo tabla, que suele ser más cómoda, o la imagen de fachada, que esto lo que hace es cargarnos la imagen de fachada de catastro de cada uno de los elementos. ¿Vale? Aunque por lo general lo más cómodo suele ser la predefinida o la tabla. Tenemos opciones para descargar todos los elementos de la lista en distintos formatos, en geometría, en datos y elementos, que es digamos que el formato que nos hemos inventado nosotros para poder importar y exportar pues más fácilmente y que se mantenga todas las propiedades. Y tenemos también la opción de compartir elementos, listas con otros usuarios de Catastro Pro, ¿vale? Nosotros podemos, eso sí tiene que ser un email de otro usuario que sabemos que tiene acceso a Catastro Pro. Ponemos su dirección de email y le damos los permisos para que pueda ver ver y editar los elementos. Y si queremos que le llegue un email de notificación, ¿vale? Y nos va a decir qué usuarios tienen acceso a esa lista. A la hora de ver todas mis listas, pues tenemos aquí un listado de toda la lista que nosotros hemos creado, simplemente pinchamos en cualquiera de ellas para abrirlo. Nos muestra las nuestras como las que han compartido con nosotros, que también las podemos abrir desde aquí. ¿Vale? Podemos filtrar por nombre y podemos ordenarla pues, cuando ha sido creada, cuántos elementos tiene. Y desde aquí pues, también podemos borrar la lista. Sí, preguntas. Vamos con las preguntas. A ver. Si me das una finca, podemos ver cuándo ha sufrido cambios sin tener que hacerlo, como hemos leído ya. ¿Puedes, por favor, repetir, insertar el polígono de urbanismo para ver qué referencias catastrales incluye? Sí, vamos con ella, a ver. Vamos primero a la herramienta de urbanismo. Vamos a seleccionar un polígono, por ejemplo este, descargar GeoJSON, ¿vale? Acabamos de descargar el archivo. Ahora vamos a Catastro Pro. Y le damos a la herramienta de análisis, delimitación, GeoJSON, cargamos el archivo y a ver cuál es esa. Aquí. Este. Analizar, ¿vale? Entonces aquí tenemos el polígono y aquí ya le indicamos que queremos que nos cuente, que nos descargue, ¿vale? En el caso, podemos decir que nos cuente parcelas, entonces en este polígono pues nos está contando parcelas. Esta sería la forma de coger un polígono un polígono de urbanismo que nosotros queramos y descargar todas las referencias catastrales asociadas a ese polígono. Para pasar de una lista a otra, ¿cómo se hace? Si hacemos un vuelo con vale, vamos con la primera pregunta. Para pasar de una lista a otra, nada, seleccionamos un elemento, copiar este botón de aquí, copiar o mover, ¿vale? Aquí le decimos si queremos copiarlo o moverlo, podemos podemos decirle que nos mueva una lista nueva, nueva lista, por ejemplo. A ver, ¿qué pasa aquí? Nueva lista. Nueva lista. Pero ya, que no había desaparecido. Entonces nos lo ha quitado de esta lista y habrá creado una nueva lista con ese elemento. ¿Vale? Podemos moverlo, podemos copiarlo. Si hacemos un vuelo con dron y tenemos la imagen geosituada con precisión, ¿hay posibilidad de subirla para cotejarla con dato catastro y corregirlo? Sí, desde la herramienta de capas, añadir capa, aquí sería pues añadir el archivo y un archivo cualquier archivo georreferenciado. Aquí lo normal es, en una imagen de dron, pues sería un geotiff o algo eso. Entonces, bueno, simplemente es probar. Nosotros lo que usamos es un servicio de conversión de archivos para intentar colocar el archivo sobre el mapa,
pero no siempre va bien, pues porque hay formatos de archivo que no tienen nada que ver. Entonces, en general, esto funciona bastante bien. Para un GeoTIFF, por ejemplo, se puede perfectamente. Entonces, simplemente sería añadir desde esta herramienta de capas, pues subimos aquí nuestro archivo y nos aparecería como una capa. ¿Podría hacerse lo mismo con las fincas incluidas en una zona de ponencial de valores, igual que la importación GeoJSON de urbanismo? Vale, muy interesante eso. Eh, 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 Ahora mismo no, porque ya te digo, no tenemos el dato de. O sea, lo que habría que hacer es obtener el archivo de ponencias, coger la geometría de la ponencia que queremos descargar y luego pues cargarla en Catastro Pro. Es decir, por poder se podría, no directamente, pero habría que hacer un poco todo ese recorrido. El problema es que, o sea, nosotros tenemos el mapa de la geometría de ponencias de valores, que lo hicimos en su día, que la verdad es que nos llevó mucho tiempo desarrollarlo en formato vectorial para precisamente poder hacer este tipo de cosas, perdón, para calcular el valor catastral, pero digamos que no es un archivo que tengamos publicado ni nada. Pero bueno, podemos valorarlo también eso. Es decir, sí, pero habría que hacerlo a partir del mapa de la geometría de ponencias de valores, ¿vale? Y eso pues ahora mismo pues, no lo estamos proporcionando de ninguna forma, pero lo mismo, si queréis os lo proporcionamos, el mapa de la geometría de ponencia de valores, a partir de ahí cogéis los elementos de la geometría que os puedan interesar y luego sería cargarlo en Catastro Pro, ¿vale? Tengo un JPG y JWG para subir imagen georreferenciada. A ver, JPG no está georreferenciado. JGW no lo sé ahora mismo si está georreferenciado. Nosotros usamos GeoTIFF. De todas maneras, si quieres, Rubén, escríbenos, ¿vale? Intenta subir y si no, nos lo escribes y, o sea, nos lo mandas y intentamos ver a ver cómo hacerlo, ¿sabes? Eh, Quizá a lo mejor convirtiéndolo primero a GeoTIFF, seguramente te entre, ¿vale? Si no, mándanos el archivo que tú tengas, ¿vale? Nos escribes por el formulario y intentamos ver a ver cómo podemos hacer para que se visualice, ¿vale? Vale, bueno, pues yo creo que más o menos ha quedado todo. Por último, a comentar que hay una serie de atajos que también son bastante útiles, ¿vale? Es la tecla F para abrir el menú de búsqueda. Tecla M, si queremos maximizar el mapa, pues a lo mejor para hacer una captura de pantalla o lo que sea. Em, la barra espaciadora que ya hemos conectado antes, pues para mostrar o quitar el mapa de catastro. La tecla L para mostrar o ocultar elementos de la lista, ¿vale? Y la tecla para seleccionar otros elementos, suprimir, eliminar elementos del listado, cancelar y botón derecho varios elementos del listado. Vale, pero se me ha olvidado comentar otra cosa y es que con el botón derecho, ¿vale? Nosotros podemos seleccionar varios y podemos trabajar con varios elementos. Si pinchamos aquí, podemos incluso ver todos los datos de estos elementos que hemos seleccionado o podemos añadirlos todos a la lista. En vez de estar añadiendo uno por uno, le decimos, venga, pues añádame todos a la lista y aquí los tendríamos todos, ¿vale? Otra opción que se me ha olvidado comentar es que si seleccionamos dos elementos de la lista con el botón derecho y luego queremos unir polígonos, ¿vale? Entonces pinchamos aquí a unir, le decimos cómo va a ser esa unión, le decimos que la geometría resultante en cuál de los dos elementos va a quedar y si queremos o no eliminar los elementos restantes, ¿vale? Entonces pinchamos aquí unir y en este caso pues, nos ha dejado un elemento con toda la geometría y el otro anterior pues con la geometría que tenía. Es decir, hemos añadido la geometría de un elemento al otro, pero también tenemos la posibilidad de eliminar el anterior elemento. Vamos a hacer un ejemplo con estas dos, por ejemplo. Le damos a unir polígonos, le decimos que elimine uno de los dos elementos y entonces ahora nos ha eliminado un elemento de la lista y ya no solamente tenemos uno, ¿vale? Vale, pues yo no sé. Sí, perdón. Última edición. Sería muy complicado incluir
una manita para corregir las desviaciones de ortofotos históricas al modo en que lo hace Catastro. Una manita para corregir. Vale, eso es, entiendo que es una forma de ajustar las ortofotos, ¿no? Que se muevan la verdad es que no sé exactamente cómo lo hace ahora mismo Catastro eso. No sabía ni que tenía esa opción, la de que puedas corregir las desviaciones de las ortofotos históricas. Bueno, De modo que perdona, Jesús, en la visualización en la sede electrónica, cuando Sí. carga el PNOA, te permite desplazarlo. Te sale Ajá. una mano para poder arrastrarlo y moverlo. Para poder Sobre ajustar el la, peno. sobre la, dejando la trama del vectorial, Sí, 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 ¿vale? sí. Entonces, por ejemplo, yo, en función de cada zona, de cada territorio, sabemos cuáles son las ortofotos que están mejor georreferenciadas. Sí, Entonces, aunque hagamos la identificación sobre esas, luego a la hora de, por ejemplo, de hacer una pericial en el que tienes que hacer un análisis histórico, tengo que andar desplazando todos los polígonos que tengo dibujados para poder descargarme las imágenes en su sitio. Si en lugar de eso puedo vale. desplazar, mover la capa de base de la ortofoto, sería bestial, vamos. Vale. O sea, sería o sea, poner aquí la ortofoto, por ejemplo, aquí la ortofoto del PNOA, ¿no? Eso es. Y desde aquí, pues poder de alguna manera Poder moverla, moverla. sí. De forma que bueno, te pueda salir un mensaje de que foto desplazada manualmente o algún tema, ¿no? Sí, 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 sí. Pero que se pudiera mover. Eso sería, porque por ejemplo la del el vuelo del 57, todos sabemos que tienen un desplazamiento muy importante. Sí. Entonces poder corregirlo en la visualización para no tener que andar Ujú. cambiando polígonos. Vale. Pues sí, lo valoramos a ver, lo valoramos a ver. Es posible que sí que se pueda, pero lo valoramos, sí. Vale, sí, sería un poco poder hacer pequeños desplazamientos. Sí, solo la imagen, solo lo que es la ortofoto, solo la imagen de fondo. Vale, pues nos lo anotamos. Tú eres Francisco Jiménez otra vez, ¿no? Vale, pues nada, en principio, sí, en principio creo que hemos recorrido más o menos todo. Bueno, este panel de la izquierda se puede ampliar, también se me olvidó comentarlo. Esto creo que lo hemos hablado ya, el tema de filtrar elementos de listado. No, esto no hemos hablado. Vale. Bueno, aquí podemos filtrar por título para hacer la catastral. Vale, podemos decir que nos muestre todos los elementos o solamente edificios o construcciones. O también podemos filtrar por superficie. ¿Vale? O podemos filtrar en un municipio. En este caso están todos en la Roza, pues eso nos sale todo. No sé si me dejo algo, la verdad. Yo creo que más o menos está todo. De todas maneras, bueno, a través del formulario de la página, pues nada, nos escribís o las dudas que tengáis o sugerencias y nada, nosotros estamos abiertos a todo lo que os pueda facilitar esta herramienta pues, para trabajar con datos catastrales, pues ese es el objetivo de esta herramienta. Entonces, a veces que hacemos autorizaciones muy rápidamente, otras veces que nos llevamos más tiempo, pero bueno, esta herramienta también la hemos ido construyendo en base a eso, al feedback de los usuarios que hemos recibiendo y en base a las necesidades que hemos visto que tenían. Entonces, en general, bueno, hay una valoración hay una opinión bastante buena del usuario con respecto a esta herramienta y por eso pues ahora mismo es nuestra herramienta como más premium de todo Google Zoom. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por eso queríamos daros esta oportunidad pues, de conocer un poco más a fondo y nada, y esperemos que os sirva mucho, que sea muy útil y que os ahorre mucho tiempo en vuestro trabajo. Es un poco el objetivo. Entonces, nada, si no hay más preguntas, a ver, por favor, ¿podrías enviarnos vuestros correos? Ah, te lo he escrito tú, vale. Fenomenal. Estilo Jesús. Enhorabuena, muchas gracias, Jesús. Vale, gracias a vosotros. De nada, a vosotros, muchas gracias. Y la verdad es que hemos sido bastante más gente de lo que pensaba. Hemos sido unas 60 personas.
Y la verdad es que este webinar teníamos que haberlo hecho antes, ¿vale? Pero bueno, hemos estado haciendo otras cosas y esta herramienta la tenemos desde el año 2021, creo recordar. Y me parece que todo el 2020 o 2021 por ahí me parece que la sacamos. Y bueno, pues ha ido evolucionando y ha ido mejorando poco a poco. Y bueno, yo creo que ahora mismo es una herramienta muy potente. Y vamos, tenemos constancia de que grandes empresas están usando Catastro Pro pues, para trabajar con miles de parcelas catastrales y de inmuebles, de referencias catastrales, bancos, etcétera. Y bueno, eso pues la verdad es que nos alegra mucho porque sabemos que es útil y que está facilitando mucho el trabajo de la gente.